Historia del ejercicio físico y el deporte. Ejercicio físico en la cultura griega. Tras las primeras culturas del mar Egeo, minoica y micénica, la cultura griega se dividió en 4 periodos diferentes, la etapa oscura, llamada así porque desapareció la escritura lineal y con ello no existen documentos escritos de primera mano de esa época. Se superpone con la Edad de Hierro, 1200 a 550 AC, la etapa arcaica desde la aparición de las polis a mediados del siglo IX a.C. hasta las guerras médicas a principios del siglo V a.C. Se recuperó la escritura, comenzó a emitirse moneda, surgieron legisladores, se formaron ejércitos y empezó a usarse la caballería montada en la guerra. La Grecia clásica, desde la revuelta de Jonia, año 499 a.C., hasta el reinado de Alejandro Magno, 336 a.C., periodo de expansión material y esplendor cultural, y la etapa helénica, durante el reinado de Alejandro Magno hasta la dominación romana en la batalla de Accio 31 a.C. Grecia seguía sin ser una nación única e independiente, sino que estaba constituida por un grupo de polis o ciudades-estado, entre las que destacaban Atenas, Esparta y Tebas, con reyes, normas, dioses y maneras de vivir bastante diferentes, en la que solo una minoría poseía el rango de ciudadano y el resto eran campesinos, extranjeros o esclavos. Las grandes diferencias se observan entre Esparta y Atenas. En Esparta los ciudadanos eran educados para la defensa del Estado. Como consecuencia, su educación sobrevaloraba la formación física con fines militares. La educación espartana agogé se caracterizaba por ser obligatoria, colectiva, pública y destinada en principio a los hijos de los ciudadanos. Esparta practicaba una rígida eugenesia, nada más nacer el niño espartano, era examinado por una comisión de ancianos en el lesge pórtico, para determinar si era hermoso y bien formado. En caso contrario se le consideraba una boca inútil y una carga para la ciudad. En consecuencia se le conducía al apótetas, lugar de abandono, al pie del monte Taigeto, donde se le arrojaba a un barranco. De ser aprobado, le asignaban uno de los 9.000 lotes de tierra disponibles para los ciudadanos y lo confiaban a su familia para que lo criara, siempre con miras a endurecerlo y prepararlo para su futura vida de soldado. A los 5 o 7 años, según historiadores, se arrancaba a los niños de sus familias y pasaban a vivir en grupo, bajo el control de un magistrado especial, en condiciones paramilitares, hasta los 20 años. La formación era extremadamente dura, encaminada a crear soldados obedientes, eficaces y apegados al bien de la ciudad, más que a su propio bienestar o a su gloria personal. Debían ir descalzos, solo se les proporcionaba una túnica al año y ningún manto y eran mal alimentados, forzándoles a buscar su sustento robando, aunque si les cogían eran duramente castigados. La formación se basaba en ejercicios físicos, música, danza y rudimentos de lectura y escritura. Por lo que a la educación de las niñas se refiere, se encaminaba a crear madres fuertes y sanas, aptas para engendrar hijos vigorosos. Por ello practicaban ejercicios físicos, y la represión sistemática de sus sentimientos personales era constante, en aras del bien de la ciudad. Los ilotas eran campesinos, pero no esclavos, adscritos a la propiedad que cultivaban, podían casarse y tener hijos y se quedaban con una parte de los frutos de su trabajo deducida la renta del propietario del terreno. Excepcionalmente podían ser reclutados para el ejército y liberados luego. Más numerosos que los ciudadanos, pero al margen de la vida social, los iguales ciudadanos espartanos, que temían la rebelión de los ilotas, por lo que una vez al año se organizaba su asesinato, con el objetivo de reducir su número y proporcionar a los jóvenes un bautismo de sangre que los preparase para la guerra. A estas matanzas se le conocía con el nombre de cripteia. También existían los periecos, habitantes de la periferia, aunque libres, no tenían derechos políticos ni participaban en las decisiones. Poseían el monopolio del comercio y compartían el de la industria y la artesanía con los ilotas. En Atenas el hombre no era únicamente un simple defensor de posibles agresiones de pueblos enemigos, sino que en sus ideales se contemplaban y valoraban dimensiones personales de índole espiritual, filosófica, musical y artística que configuraban los ejes formativos del ciudadano ateniense, la paideia. La gimnástica, al margen de connotaciones de tipo militar, contemplaba también propósitos y finalidades de tipo médico e higiénico. Aunque el papel militar de las mujeres en Atenas no tenía la misma importancia que en Esparta, según las crónicas de Pausanias, también hubo alguna mujer ateniense destacada en aquella época por sus proezas físicas, como el caso de Idna, también conocida como Idne Ociana, natural de Escione, que salvó a Atenas gracias a sus dotes como nadadora y buceadora. Era hija de un buceador de profesión que se ganaba la vida enseñando el arte de la natación, quien le enseñó el oficio desde temprana edad.
Cuando los persas cargaron sobre Atenas tras derrotar a Esparta, Idna y su padre nadaron 16 kilómetros, se sumergieron y cortaron los cables de las anclas de los barcos enemigos, que naufragaron perdiendo la batalla de Salamina. 380 a.C. Su formación física estaba basada en unos cánones de belleza preestablecidos y unificados. En su formación trataban de ser los mejores, de sobresalir intentando obtener la arete, que para ellos era la síntesis de honor, belleza y virtud. El control de entrenamiento lo realizaban mediante el control del ritmo respiratorio y su alimentación se basaba en grandes cantidades de pan, cereales, higos secos y carne de cerdo. El entrenamiento básico duraba 4 días y se denominaba tetra, consistente en, el primer día trabajo suave, el segundo día trabajo intenso, el tercer día ejercicios generales y juegos livianos y el cuarto día ejercicios moderados.